más que productos, y que también está dirigido más hacia las élites y todo eso, son las revistas, por ejemplo. Las publicaciones que también en ese momento se están produciendo. Super heavy lo que pasaba ahí porque muchas publicaciones muy específicas, casi gremiales. Había una revista que se llama Noticias Gráficas, por ejemplo, que está dedicado todo a las últimas novedades del mundo de la imprenta, a los obreros gráficos, etcétera. Y también están estas otras revistas que llamamos más como de élite, que tipo Chile Ilustrado, Familia, Selecta, Chile Magazine, etcétera, varias otras que claro, que podríamos decir que están dirigidas hacia una élite o una burguesía que ya podríamos hablar de gente alfabetizada, ¿no es cierto? A diferencia de lo que pasaba con las clases más populares, campesinados, sobre todo en, aquí en la parte central de Chile, en que teníamos los analfabetos y teníamos esta gente dedicada tal vez más a labores del campo, a labores de servicio, etcétera, como estas dos grandes diferencias entre las dos clases y muy marcada también. Entonces, claro, por supuesto, la gente, estas élites o burguesías, se preocupaban de estar al día en lo que pasaba con las cosas de afuera, eran los que, por una cosa obvia económica, el desarrollo de sus actividades, tal vez relacionada con negocios, ¿no es cierto? Distintos tipos de industria que recién se estaban empezando a echar a andar en Chile también, hacía que, aparte de tener contacto con otro tipo de referentes, ¿no es cierto? Tuviera también acceso a estos distintos o nuevos tipos de productos y de consumo, un poco como lo que pasa ahora también, ¿cachai? Que se van creando necesidades y a lo mejor uno en verdad no necesita tener el iPhone, no necesita tener el teléfono que uno haga cualquier cosa menos que hablar, pero la gente ya también lo está asumiendo como una necesidad. Entonces, en el fondo también, junto con crear productos nuevos, se crean necesidades nuevas. Entonces, a lo que me refería en cuanto a las publicaciones de élite es muy curioso haciendo el paralelo con las publicaciones populares. De las publicaciones de élite ya te las nombraba, ¿no es cierto? Lira Chilena, Chile Ilustrado, etcétera. Y dentro de las publicaciones populares tenemos la Lira Popular, que era un pliego que escrito en verso, en décima, ilustrado con grabado, versos que contaban los aconteceres del campo en aquellos tiempos, o sea, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y circulaban de manera paralela. Las revistas de élite o las publicaciones de élite o estas tipos dirigidas como a gremios específicos, eran compradas, tenían varias páginas, tenían un cuidado dentro de su diseño gráfico, tenían una producción especial de imágenes o de ilustración, en algunos casos se incluían imágenes cercanas a la fotografía, ¿no es cierto? Más adelante, pasado esos años, la fotografía, claro, que fue un elemento que se empezó a utilizar también. Se preocupaban de la impresión, se preocupaban de la edición, existían figuras como los redactores creativos, por ejemplo, que eran los dedicados más a la parte artística, redactores artísticos, junto con los editores, con los redactores de contenido. Y en comparación a eso, por ejemplo, lo que pasaba con la Lira Popular, que era una hoja, un solo pliego, dirigió a un público mayormente analfabeto, y que por eso mismo también la Lira Popular era voceada, ¿no es cierto?, en las plazas, en los trenes, en las estaciones de trenes, en los mercados, donde se encontraba este público objetivo, entre comillas, eh, que estaba interesado en ese tipo de material. Entonces, también, por ejemplo, la Lira Popular era ilustrada con grabados en xilografía, en madera, y esos grabados no eran hechos por artistas que uno pueda decir, oye, en verdad tienen una formación académica en el mundo del arte. Generalmente podemos decir que se trata de grabados bastardos. Incluso muchos, los grabadores también eran anónimos y muchos de los recursos que se ocupaban dentro de esa lira popular eran desechos o cosas que ya no se usaban en las otras imprentas que se imprimían, las revistas de mejor calidad, entre comillas. Entonces, este mundo en paralelo también no solamente es como en las características físicas de las publicaciones o a nivel de los contenidos o hacia quienes estaban dirigidas, sino también
qué era lo que significaba cada una de estas publicaciones para las personas que las consumían. Por ejemplo, las revistas más de élite venían a ser como un punto de encuentro virtual entre lo europeo, que eran los referentes que ocupaban ellos de afuera, y los chilenos que estaban aquí en las ciudades, ¿no es cierto? Que era el punto donde no solamente ellos se informaban, sino que también les permitía entrar en contacto y sentirse parte de todos los fenómenos y las tendencias y etcétera que estuvieran ocurriendo afuera. Lo mismo ocurría con la participación que ellos mismos podían tener de cada una de estas publicaciones. Ellos publicaban poesía, ellos publicaban sus fotos, publicaban material distinto, cuentos, etcétera. Entonces, de alguna manera era hacerlos participar de toda la movida europea, por ejemplo, hacia Chile y estar ellos siendo parte de eso. Versus lo que pasaba, ¿no es cierto?, con la Lira Popular, que en el fondo era un periódico más de denuncia, de hechos, crónica roja, prensa amarilla, sucesos fantásticos, canto a lo divino, canto a lo humano, que son esas cosas que se daban en el campo. Y, y también esta puesta en común de las cosas. Las revistas de élite se leían en un contexto privado, dentro de las casas, se compraban, se llevaban dentro de las casas, estaban en un ambiente cerrado, entre comillas. A lo mejor la lectura era compartida, porque tal vez, no sé, pues se juntaba, haciendo ficción un poco de esto, se juntaba la gente y pues, leían en comunidad los cuentos, o se generaban secretos a voces de tal persona, fue publicada, etcétera. En cambio, la Lira Popular era una puesta en común, se daba en el espacio abierto, esto que voceaban, que te decía antes, y se daba una puesta en común pública para luego tal vez llegar a una cosa más privada, ¿no es cierto? Y después también un material de desecho versus mucho más desechable que lo que eran las revistas de élite. Pues seguramente me imagino que la gente coleccionaba las revistas de élite, si no, no tendríamos acceso ahora a ese tipo de material, versus lo que pasaba con las liras populares, que le dijeron en un momento el periódico Las Cocineras, porque la ocupaban para envolver las verduras y las cosas en la feria, y por eso mismo también es tan difícil tener acceso a las colecciones. No es curioso que las colecciones de libro popular que existen hoy día en Chile las haya hecho Rodolfo Lenz, que era un alemán, y Alamiro de Ávila, y otra colección que se llama Amunategui. Son como las tres colecciones que hay a las que se puede tener acceso para poder conocer ese tipo de material. Es que lo de las influencias europeas es tan súper clara, sobre todo en las formas de cada una de esas cosas. También en las publicidades que se hacían en las revistas, o sea, las publicidades de los productos que se hacían en las revistas de élite, no solamente en las etiquetas de los productos, sino que en las publicidades que se publicaban. Y es súper curioso porque en ese tiempo el artista gráfico no era considerado artista. Los ilustradores, eh, las personas que se dedicaban a hacer dibujos, retratos, distintos elementos importantes como para poder ilustrar una revista, no eran considerados artistas. En esos tiempos, artistas eran los que hacían escultura, pintura y basta. Y después empezaban las llamadas artes menores, por ejemplo, que ya venía a ser avanzado ya el siglo XX, el grabado, esmalte sobre metales, cerámica y otro tipo de expresiones, muy vinculadas con lo manual también. Entonces, por una parte, claro, las personas, no creo que la mayoría de las personas que se hayan dedicado a este tipo de trabajo hayan sido artistas formados en una escuela, sino que la mayor parte de ellos fueron formados bajo el rigor del trabajo, el día a día, estar sacando una pieza gráfica tras otra, y más encima no solamente enfocado solamente a la producción de etiquetas o solamente a la producción de afiches o solamente a la producción de avisos, sino que también tenían que ser artistas como multimedia, entre comillas, ¿no es cierto?, refiriéndonos a los medios impresos, porque tenían que aperrar en portadas de revistas, tenían que aperrar en etiquetas, tenían que aperrar en afiches, tenían que aperrar en avisos, en composición de revistas, composiciones de texto, etcétera. Como su labor de artista tenía que ser bastante global. Y algo que se apreciaba mucho también era una dimensión múltiple de los artistas gráficos, que no solamente ilustraran y sean capaces de hacer los originales de línea, los bocetos, las ilustraciones, sino que también fueran capaces de traspasar ese dibujo o ese original a la forma en que iba a ser impreso. Generalmente, sobre todo en nuestros productos de élite, era la litografía, que era como el medio más popular, que permitía reproducir varios colores,
etc. Alejandro Foré era como un artista Art Nouveau. Aparte, bueno, manejaba muchos otros lenguajes, pero Art Nouveau fue súper importante, súper característico y fue contemporáneo al que se estaba desarrollando en Europa. Muja o Mucha, Toulouse-Lautrec también. Foré era un artista magnífico que manejaba distintas técnicas. eh, Trabajó vinculado al área del diseño editorial y de la ilustración. Llegó a Santiago a trabajar en, en la imprenta Barcelona, que era una imprenta que creció mucho, producía, incluso tenía sus propias revistas. Fue una imprenta muy grande, muy importante, podríamos decir que es de los iniciadores de una industria de imprenta en Chile. Y Fore llegó a trabajar allá. Y trabajaba, claro, desde conceptualizaciones creativas, rotulaciones, tipografía, ilustraciones, hasta eh, el traspaso que se llamaba, que era el traspaso del dibujo de los originales a la piedra litográfica para su posterior impresión. Foré nació en Valparaíso, o sea, claro, llegó a Valparaíso ya nació muy chico y, y seguramente lo que ocurría en torno a su mesa, ¿no es cierto?, en su casa, la cantidad de productos también importados que se podían encontrar en Valparaíso, las etiquetas de estos productos, etcétera, son una referencia importante para cualquiera. No tuvo el reconocimiento merecido a una obra vasta que hizo él, porque hizo muchas piezas gráficas para distintas cosas.